En esta oportunidad queremos continuar en el estudio que estamos desarrollando del tabernáculo, y en esta noche vamos a mirar lo que tiene que ver con las vestiduras sagradas. Para ello vamos a tomar una porción de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículos 1 al 4. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahí tenemos una imagen en la cual se está consagrando a Aarón como el sumo sacerdote. En su momento pues fue Moisés quien lo hizo, cuando estaban erigiendo el tabernáculo. Hemos estado desarrollando el estudio del tabernáculo con un objetivo: ver cómo todo lo que tiene que ver con los elementos que le conforman son tipo de Cristo. Y aunque las cosas que miraremos en esta noche, algunos elementos ya los hemos estudiado, pero vamos a tratar de recordarlo para quienes no han podido seguir la secuencia de este estudio. Entonces, el Señor escogió a una casa, aunque hoy no vamos a hablar del sacerdote, eso lo miraremos en la próxima enseñanza, que será ya la conclusión de este estudio, pero hoy vamos a hablar de las vestiduras. Entonces, estos elementos son de mucha importancia porque ellos eran los que le daban la dignidad a la persona. Entonces el Señor escogió una casa de la familia de Leví. ¿Quiénes eran los que fueron escogidos para tal honor? Dice la palabra: Aarón y sus 4 hijos. Cuando estudiemos lo que tiene que ver con el sacerdote, miraremos que así como hoy vamos a mirar la honra, miraremos la responsabilidad que envuelve un sacerdote. Entonces, estas vestiduras eran para Aarón y sus hijos. Cuando hablamos de vestiduras, significa algo que cubre, que protege. Ahora, hay una particularidad: eran vestiduras sagradas. Y el término aquí habla lugar o cosa consagrada, dedicada o santificada. Entonces, en la imagen vemos las dos vestiduras. La que es solamente la túnica con el cinto era la del sacerdote, y la que tiene todo el ornamento es para el sumo sacerdote, para diferenciar. De estas vestiduras nos reflejan esa posición y función que nosotros tenemos en Cristo. La Biblia dice que por causa de Cristo somos hechos reyes y sacerdotes, pero el sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces es importante mantener esa posición.
el que tiene la preeminencia, y por eso cada parte de esa vestidura nos habla de la grandeza del Señor. En el versículo 2 dice que eran para honra y hermosura. Honra, kabod en el hebreo, habla de peso, de esplendor, de majestad. Como dice ese dicho popular, usted vale lo que pesa. Ese peso se hace referencia a ese peso de gloria, no a la masa que pueda tener una persona, porque eso no tiene nada que ver con el carácter, ni con la personalidad, ni con lo que Dios quiere hacer con alguien. Entonces, estas vestiduras, dice la palabra, eran para honra y para hermosura. Y hermosura habla de brillo, de ornamento, de gloria. ¿Por qué eran para ello? Porque es que estaban representando a quien sería el sumo sacerdote por excelencia. Aarón abrió una función sacerdotal que luego tomaría Cristo. Entonces, como es tipo de Cristo, el Señor no es cualquiera. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, si nosotros vamos al versículo 41, donde encontramos algo global, dice: y con ellos vestirás. El 40 dice: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cinto y les harás tiaras para honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. El acercarse a las cosas sagradas es un privilegio inmerecido e indescriptible, pero conlleva una gran responsabilidad, porque se está acercando al Dios Todopoderoso, que es santo, santo, santo. Acerca de las vestiduras que vamos a ir desarrollando y sus elementos con lo que lo conformaron, hoy en día se trata de ceñirse solamente al esplendor literal de cada elemento, pero se ha perdido la esencia y el significado, el espíritu de ello. Por eso, aunque se traten de simular las cosas tal cual, se dista mucho del propósito de Dios. Entonces, aquí encontramos, amados hermanos, tres aspectos que el Señor colocó. Número uno dice: los ungirás. Y el término ungir significa frotar con aceite. Significa escoger. El Señor escogió a Aarón y a sus hijos para que cumplieran una función específica. No solamente los apartó, sino que también dice: los consagrarás. Y consagrar significa en el hebreo llenar o ser llenado de. Fueron saturados de la presencia de Dios, de la dignidad de Dios. Por eso también habla de armar, de abastecer o de colmar. En el libro de Levítico encontramos que solamente ellos podían extender sus manos y bendecir al pueblo. Dentro de las tradiciones judías, aún hoy en día en la sinagoga, solamente los descendientes de la familia de Leví pueden ser los que dirijan o sean rabinos, y solamente ellos son
los que bendicen al resto de las tribus. ¿Por qué? Porque así Dios lo dejó para ellos. En Cristo nosotros tenemos otro pacto y por eso el Señor nos manda a bendecir. Todos los que hemos sido salvados, Dios nos manda a bendecir y no maldecir. Entonces el Señor los llenó, los colmó, pero también dice los santificó. Es decir, todo el que se sometiera al protocolo que el Señor había establecido, cuando fuera a fungir la función que el Señor le había colocado como sacerdote, es como si estuviera limpio. Por eso el significado significa ser o hacer limpio, purificar. No es que lo fueran. Por eso debían llevar un protocolo de purificación, de expiación. Pero ante Dios ellos cumplían, llenaban la medida para ser sacerdotes. Aquí hay algo que lo quiero traer a colación acerca de los calzoncillos. Los calzoncillos, dice el versículo 42, que eran de lino, era para cubrir su desnudez. Las partes pudendas debían estar cubiertas, pero no solamente ellas, porque iba desde la cintura hasta la rodilla. Y siempre que el sacerdote fuese a acercarse al altar, debía tenerlos. Esto nos indica que es muy común o muy posible que la manera como los demás israelitas, ellos cubrieran sus partes vergonzosas, de pronto de una manera más corta, pero los sacerdotes debían hacerlo así. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Cuando vemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 21, donde dice el Señor que cuando hagas el altar no harás gradas para que no se vea la desnudez. Y si notamos, las túnicas eran largas, o sea que la desnudez para el Señor no es como de pronto muchas personas piensan, que simplemente es cubrirse. No, es que no se note nada del cuerpo, porque a Dios no le agrada la desnudez. ¿Por qué el Señor lo coloca? Porque el Señor sabe que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y la concupiscencia está ahí como un león agazapado que puede despertarse en algún momento. Entonces, en esta figura quiero presentarle los diferentes elementos que forman todo lo que es el complemento de las vestiduras sagradas. Y por eso tenemos ahí el pectoral, está el efod, está el manto, está la túnica, está la mitra y está la diadema. Estos eran los elementos, de manera general, que componían las vestiduras sagradas. Cada una de ellas, el Señor no permitió que cualquiera las hiciera. Eran personas que, dice ahí el texto, que Él había llenado de espíritu de sabiduría para que lo hicieran, para que quedaran hermosas y bien hechas. Y no era con cualquier material. El Señor estipuló todo debía ser como Él mismo lo había determinado. La prenda más interior era la túnica, que nosotros vemos ahí de lino. Se escogía el lino. En otra enseñanza hablamos muy profundamente acerca de él. Es un producto muy común en Egipto. Tenía un proceso mediante el cual se machacaban y luego se sacaban esas hebras y se hacía un proceso para luego purificarlo de tal forma que quedara blanco. Por eso el lino es la parte más interior que nos representa la santidad. Que eso debe ser algo permanente. Si nosotros notamos, en todos los sacerdotes debían tener una vestidura de lino. Eso debe ser algo permanente en el sacerdote. La santidad no es una carga. Y cuando nosotros miramos
acerca de esa relación, de ese tipo con Cristo, dice el libro de Hebreos que ese sacerdote nos convenía, santo, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, porque Cristo, Él es el santo y el que nos santifica. Usted y yo no somos santos por nosotros. ¿Por qué el sacerdote se tomaba como santo? Porque lo primero que se embutía, que eso en cierta manera es uno de los significados de vestirse, era la túnica blanca de lino, que habla de la santidad. Luego estaba el manto que debía ser de azul, y ese azul nos representa ese aspecto celestial de Cristo, que Cristo vino del cielo, porque cuando el sacerdote entraba a hablar con Dios, era una obra muy maravillosa, porque no todo lo podían hacer, solamente lo podía hacer una vez al año. Y Cristo Jesús, todo esto lo explica el libro de Hebreos, dice que Él traspasó los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo, no solamente Él es santo, Él también es divino. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Y Él nos permite, o a través de Él nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Luego estaba, que esto sí lo vamos a considerar un poquito más profundamente, permítame hablar de otro aspecto, que es la mitra. La mitra era esa parte que cubría la cabeza, que también debía ser de lino con un cordón azul, y una lámina o una diadema de oro que decía consagrado a Jehová o santidad a Jehová, como lo dice el versículo 36, santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, pero Cristo Jesús, Él se humanó y Él trató de vivir siempre como hombre, pero sometido a la voluntad del Padre. Por eso allá Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, esa posibilidad está dada para nosotros, para que nosotros, en cierta manera, toda nuestra visión, nuestro pensamiento esté depositado en el pensamiento de Cristo. Como lo dice Pablo a los Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que nosotros pensemos como Él. Dice Pablo también, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque dice el proverbista, porque tal es su pensamiento, tal es Él. Y dice Jeremías, ¿hasta cuándo permitirás estos pensamientos en tu corazón? Lávate, lava tu corazón. Entonces, el Señor quiere con esta parte del tabernáculo, que así como Cristo, que es la cabeza de la iglesia, Él siempre estaba saturado de la voluntad del Padre. Él siempre habló y hizo la voluntad de su Padre. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa confianza que si usted y yo nos llenamos de Cristo, podemos estar mentalizados, como dice también Pablo a los Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pongamos nuestra mirada, y para poner la mirada debemos tener nuestro pensamiento en las cosas celestiales, no en las de la tierra, que son perecederas. Entonces, yo quiero me acompañen, vamos a considerar algunos aspectos un poco ya más detallados por ejemplo, vamos a mirar el efod. ¿Por qué quise dejar esto un poquito aparte? Porque es que el efod, aunque es una pieza, está compuesta por varias. Bueno, se me pasó comentarles
que dentro de la túnica estaba, que Dios, el Señor le dijo que debía hacer unas campanitas de oro y de granada. Bueno, ya lo miraremos también ahorita con más detalle en la parte del efod. Entonces, en el versículo 6 del capítulo 28, dice: harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra primorosa. Y de ahí en adelante el Señor empieza a detallarles claramente cómo es que ellos iban a hacer el efod. ¿Qué era el efod? Literalmente efod en el hebreo significa faja, o también hace referencia a una imagen. No una imagen de talla, sino a esa imagen que se puede transmitir. Es decir, el Señor lo que buscaba es que cuando se viera al sumo sacerdote, se transmitiera la imagen de que era una persona escogida, muy diferente a los demás, porque cumplía un trabajo muy diferente y que en cierta manera estaba transmitiendo esa imagen del Hijo de Dios, del sumo sacerdote que vendría, que Cristo, dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. Entonces, para hacer el efod, que era como una especie de delantal, pero que por la parte posterior estaba tejido con hilos de oro y de azul, de púrpura, de carmesí, de lino torcido. Todo eso era algo supremamente, si se habla desde el punto de vista cuantitativo, era muy costoso. Pero si hablamos del esplendor, de la belleza, era supremamente llamativo, y en especial su significado. Entonces, ¿por qué era tan especial? Porque el diseño lo había dado Dios, y Dios se lo reveló a Moisés, pero también se lo reveló a quienes lo iban a hacer, aquellos que el Señor llenó con espíritu de sabiduría y de ciencia, en bordados, en todo esto. Y mire cómo es Dios de bueno. El Señor preparó todos estos recursos en las riquezas de los egipcios, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, y el Señor les dijo: pídanle todo a sus vecinos y vamos. Y allá en el desierto el Señor toma ofrenda. Hay personas que de pronto les parece algo extraño, pero mire que el Señor mandó tomar ofrenda en el desierto. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que ya de antemano Él le había entregado las riquezas de los egipcios. Siempre, amados hermanos, que Dios nos pida algo, es porque Él sabe que nos lo ha dado primero. Si el Señor nos pide consagración, es porque Él nos lo ha colocado en el corazón. Si el Señor nos pide servicio, es porque nos ha puesto un fuego en nuestro corazón. Si el Señor nos pide que nos acerquemos, es porque Él ha puesto ese amor en nosotros. O sea, siempre que el Señor nos pida algo, si el Señor quiere que hagamos algo, es porque Él ya ha colocado algo primeramente en nosotros. Él simplemente nos está invitando a que participemos de algo maravilloso, de algo más sublime de lo que usted y yo podemos entender. Esta imagen encontramos, pues podemos decir así, todas las partes que componían el efod compuesto. Ahí encontramos que en la parte superior, ahorita las miraremos, estaban unas piedras de ónice. En la parte frontal, en el pecho, estaba algo que se llama el pectoral. También estaba un cinto, que ahí dice el Señor que debía hacerse con los mismos elementos y de obra primorosa. Cuando habla de obra primorosa, es de una obra excelente, perfecta. También habla de que el efod, o ya vamos a mirar el pectoral, lo que componía el pectoral, dentro también tenían las piedras del Urim y el Tumim. Y el pectoral estaba compuesto por 12 piedras preciosas. Entonces, vamos a ir desglosando esta parte, que es donde en cierta manera está el esplendor de lo que es las vestiduras sagradas. Entonces vamos a mirar el pectoral. El pectoral, en el versículo 15,
dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Si nosotros pues notamos ahí, por ejemplo, lo que alcanzan a notar ahí en la imagen, esto que está detrás era como una especie de tejido que se hacía con los elementos que ya les mostré. Eran el hilo, se mezclaba un hilo de oro, también se entrelazaba con azul, púrpura, carmesí y lino torcido. En una enseñanza pasada notamos que cada uno de estos elementos que también están en las cortinas, que también están en las cubiertas, el lino torcido nos habla de la santidad de Cristo, el carmesí nos habla de la redención de Cristo porque fuimos lavados con su sangre, el púrpura nos habla de la realeza de Cristo y el azul nos habla de la naturaleza divina de Cristo, de eso que el Señor solamente puede tener. No hay otro, solamente el Señor. Él es el Hijo del Dios viviente. Entonces, esto también nos habla, como miramos en otra enseñanza, acerca de los 4 evangelios. Como el pectoral iba a estar enfrente, en el corazón, enfrente del corazón del sumo sacerdote, ahí está mezclado todo lo que es el ministerio de Cristo. Y el oro nos representa la gloria de Dios. O sea que ahí estaba mezclada la gloria, la majestad de Cristo como Dios, está mezclada con esa redención, con esa naturaleza humana de expiación. Está hablando de la santidad de Cristo y está hablando de esa humanidad o esa naturaleza celestial que se encarnó para ser el Dios hombre. Ahora, ¿qué significa pectoral? En el hebreo significa contener o destellear. También habla de bolsillo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos en el versículo 16 dice, será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras. Una hilera, bueno, ahí empieza a mencionar cada uno. Pero, ¿qué significa ahí con que será cuadrado y doble? Es lo que está diciendo el Señor. Y permítame, yo tomo esta hoja para colocar el ejemplo. Es que el pectoral lo debían hacer como una lámina. En este caso sería de 1 palmo por 2. ¿Por qué? Porque debía doblarse de tal forma que quedara de esta manera. Así, por eso el pectoral significa como bolsillo, algo que contiene algo. Ahora, si nosotros vemos, ahí dice en el versículo 15, harás el pectoral del juicio. Ya miraremos por qué tiene tanta trascendencia ese término. Entonces, en los versículos habla que, si nosotros notamos aquí, iban unos anillos, estos anillos eran de oro, y estos eran unas cadenas de oro que iban a unirse con las sombreras que están en la parte superior, que era donde se unía con el efod, porque en la parte posterior sí estaba todo como un delantal, solo que en la parte frontal no era unido todo, sino que ahí iba el pectoral. Al unirse el pectoral con el efod, se quedaba como si fuera un delantal de gloria y de hermosura. Entonces, esto contenía 12 piedras y dice el texto que debía ser en 4 hileras, así como está en la figura. 1, 2, 3, 4 hileras, de cada una de 3 piedras. ¿Y cómo era el orden? El Señor colocó, el mismo estableció. ¿Quiénes llevaban la primera? Dice que era una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. En la segunda una esmeralda, un zafiro, un diamante. En la tercera un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta un berilo, un ónice y un jaspe. El Señor
dijo cómo va cada uno. Pero también dice que debían estar sobre cada una de ellas, estar el nombre de cada tribu. No es que de pronto dijera, por ejemplo, Benjamín, ay, yo quiero la esmeralda. No, no, esto no era por elección popular, era por decisión divina. Entonces, ¿cómo colocaban en los nombres? Dice ahí el texto que debía ser en orden, como fue en orden de las tribus de Israel, según sus nombres, según las 12 tribus, o sea, desde el mayor hasta el menor. ¿Por qué debían estar enfrente? Porque cada vez que el sacerdote, el sumo sacerdote, fuera a acercarse a Dios, allá en el altar, él iba a entrar en su pecho sobre su corazón, representando a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa esto? Que con esto estaba diciendo, esto que llevo aquí sobre mi pecho, amo a ese pueblo, lo amo. ¿Y qué nos dice la palabra de Cristo? Que Él se entregó por amor, por amor. No hubo otra motivación en Cristo para ofrecernos redención y salvación que el amor. Él se entregó a sí mismo por amor. Y por eso es que cada uno de aquellos que el Señor ha levantado como pastores, que en cierta manera fungen como sumo sacerdote de una congregación, nosotros tenemos la responsabilidad cada vez que nos acercamos ante Dios de que presentar a toda la iglesia. Ahí la llevamos en el corazón. ¿Cómo debemos tener a cada hermano? Con amor. Mire que cada una de las piedras era diferente, pero estaba en el pectoral. Cada miembro de la iglesia es diferente. Algunos tendrán mejores talentos, mejores dones o mejores ministerios, pero todos son parte del pueblo de Dios. Todos son importantes y a todos hay que amar por igual. Por todos hay que pedir misericordia. Para todos hay que pedir la bendición. Entonces, por eso está ahí. Debían estar en el corazón. Ahora, dentro de este huequito que queda ahí en el pectoral, en ese bolsillo, por eso dice que será el pectoral de juicio, estaban dos piedras que se llaman el Urim y el Tumim. Entonces, en primer lugar, quiero mostrarles esto que está aquí. Son las llamémoslo así, las piedras que estaban sobre las sombreras o sea, a cada lado. Y esas piedras debían ser de ónice, piedras de ónice, como el Señor todo lo dejó muy claramente. Eso debía ser, dice el versículo 9, tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 nombres en una piedra y los otros 6 conforme al orden de nacimiento. Entonces, vuelve. En un lugar estaban las primeras 6 y en el otro lado las otras 6. Porque a Dios le gusta el orden. No por ser, mire que el Señor dice, los últimos serán primeros. O sea, no, en Dios no importa que llegue de primero o de último, lo importante es que llegue y que llegue bien. Entonces, estaban sobre los hombros. ¿De quién? Del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué significa ónice? Ónice en el hebreo habla de blanquear. Aunque la piedra, el ónice, pues el color más común es el oscuro, el negro, pero hay diferentes tipos de piedra ónice, hay diferentes colores. Lo cierto es que, ¿con qué objetivo el Señor lo colocaba ahí? Dice ahí la palabra del Señor, de obra, será de obra como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con nombres de los hijos de Israel y les harás alrededor engastes de oro. Y dice
el versículo 12, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombres por memorial. Por memorial. ¿Qué significa memorial? En el hebreo significa marcar o recordar. Entonces, cada vez que el sumo sacerdote ingresaba al tabernáculo, en especial al lugar santísimo, sobre él estaba el peso del pecado de todo el pueblo. Entonces, por eso él primero tenía que hacer un sacrificio por sí mismo para expiarse él, y luego debía tomar la sangre para expiación del pueblo. Él llevaba sobre sus hombros el peso del pecado y sobre su corazón la necesidad del pueblo. En ambos él debía acercarse a Dios como ese mediador. Por eso es que Cristo Jesús entró con su propia sangre. Ha hecho perfectos a todos los que por medio de él se acercan. Entonces, amados hermanos, así como el sumo sacerdote, toda persona que Dios ha colocado delante de una congregación, hay personas que no entienden el peso de un pastor. Hay gente que dice, no, pero ellos se la ganan fácil. Eso es tan fácil que es pasar la mochilita y eso todo el mundo echa millones. Pero ¿qué más hacen? Lo que no saben es el peso que pesa sobre un pastor. Porque el Señor le coloca esa carga, llamémoslo así, para que delante de su presencia se recuerde y no se olvide. Delante de Dios está marcado quiénes son los de la congregación, y por eso es importante pedir misericordia para la iglesia, pedir que limpie el pecado, porque no hay uno que no falle. El pastor debe hacer eso, pedir misericordia, pedir su bondad para que sea recortado delante de la presencia del Señor. Ahora, dentro de ese pectoral también estaban dos piedras que en cierta manera eran las piedras del juicio. Y dice ahí la palabra del Señor que una era la Urim y la otra era el Tumim. Quiero leerles desde el versículo 29, dice: y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim. Urim y Tumim significa luces o perfecciones. Permítame, les sigo leyendo. Dice: para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Siempre llevará el juicio, dice ahí. Ahora, ¿qué significa juicio? Veredicto o la sentencia. Dios siempre quiere que su pueblo hagamos su voluntad. Y Dios ha colocado esa palabra, esa respuesta, en la persona que Él ha ungido, que Él ha consagrado y que Él ha santificado para que sea su sacerdote. Entonces, en la antigüedad, cualquier contienda se definía con el Urim y el Tumim. ¿Qué significaba? Urim, aprobación; Tumim, desaprobación. Entonces, el sumo sacerdote tenía el efod, ahí el pectoral. Si había una pregunta, entonces el sacerdote metía la mano. Aunque aquí encontramos dos piedras marcados representando el Urim y el Tumim, pero debían ser en su forma iguales. ¿Para qué? Para que cuando el sumo sacerdote fuese a pedir la voluntad de Dios, él no dijera:
bueno, la petición de él a mí me parece que es tal cosa, entonces busquemos Urim. Pero si decía, no, a mí yo no quiero que Dios le responda que sí, entonces vamos a buscar Tumim. No, debían ser iguales para que el sacerdote no supiera cuál era la respuesta, sino que fuera Dios. En la antigüedad, hasta el capítulo 2 del libro de los Hechos, esta fue la manera como se consultaba la voluntad de Dios. En el caso de los sacerdotes por el Urim y el Tumim, pero en el caso de pronto del pueblo, ha sido de la autoridad civil por las suertes. Por eso en la última acción que vemos de esta manera es cuando van a mirar quién va a reemplazar a Judas, y entonces echan por suertes y la suerte cayó sobre Matías. Entonces es la última, porque después del capítulo 2 de Hechos ya aparece en la iglesia el Espíritu Santo, y es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. Ya no es el Urim, ya no es la suerte, sino el Espíritu de Dios. Y cómo el Espíritu de Dios confirma, por medio de su palabra. Porque ya en nuestro tiempo, cada persona tiene la palabra. La palabra. Amados hermanos, la Biblia es la palabra profética más segura a la cual nosotros hacemos bien en estar atentos. Es importante leer las Sagradas Escrituras y creer que ellas son la voluntad de Dios. Dios nos puede dar una respuesta y Él nos la quiere dar siempre por su palabra. Por favor, desempolvemos la importancia de la palabra. La Biblia, el escrito está. Es la manera más segura como Dios quiere responder en este tiempo. Porque de lo contrario, estaremos entrando en terrenos peligrosos de lo que tanto se ve hoy en día. Señor, tenga misericordia de nosotros, porque donde se profana tanto los dones del Espíritu Santo, y entonces hay gente que si no le habla a Dios en profecía, entonces Dios no está hablando. O sea, da a entender, o nunca lee la Biblia, o no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Y claro, yo creo que Dios habla por profecía, y pienso que es algo maravilloso que Dios tenga o quiera usar un vaso para hablarle a algo a uno que solamente quizás él y uno conoce. Pero el Señor todos los días nos quiere hablar por medio de su palabra. Dentro de para ir concluyendo, que les mencioné eso hace unos momentos, y es que en el borde del manto, el manto azul, estaba unos objetos pequeños que eran una campanilla y una granada. La granada era hecha de la misma textura y composición del efod, es decir, de azul, de carmesí, de púrpura, de lino. Y entonces esa granada estaba colocada en la parte inferior, en el borde, llamémoslo así, del manto, y también iba una campanilla de oro. Iba una campanilla, iba una granada, una campanilla, iba una granada. Y dice que debía estar en la borda del manto todo alrededor. ¿Por qué? Dice el versículo 35. Estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Dice la tradición judía que con el tiempo el sacerdote, cuando iba a entrar a oficiar, iba en cierta manera como atado con un lazo o con una cuerda, porque si no se escuchaba en la parte de afuera del templo las campanitas, quería decir de que el Señor había consumido ese sacerdote por no estar apto. Ahora, cualquiera que escuche así dice, Dios mío, pero ¿qué clase de Dios es ese tan temerario que mata en el propio santuario a sus hijos? Pero el Señor no es ningún temerario, lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. El Señor dejó claramente que para poder acercarse a Él primero hay que pasar una serie de pasos, que todo está claramente especificado en el tabernáculo.
Primero hay que entrar por la puerta, luego pasar por el altar de bronce de la expiación, luego por el lavacro, y ahí sí poder entrar al lugar santo. Y si va a entrar al lugar santísimo, que era una sola vez al año, primero tenía que hacer una expiación especial por él. O sea, toda una serie de protocolos que el Señor dejaba, porque lo que Él quería era que el pueblo le obedeciera y entendiera que Él era santo y ellos pecadores, pero a pesar de ello, Dios quería vivir en medio de ellos porque los amaba, y Dios quería que ellos dejaran de estar esa vida común del entorno y fueran una gente, un pueblo santo, una gente que fueran sacerdotes. Ese fue el propósito de Dios. Mis amados, Cristo Jesús, Él siempre, dice la palabra, que está puesto para interceder por nosotros. Dice Romanos que ¿quién nos condenará si Cristo es el que murió y el que también resucitó y el que nos justifica, el cual también intercede por nosotros a la diestra del Padre? Cristo nos lleva en su corazón, Cristo nos lleva en sus hombros, Cristo nos lleva en sus manos, porque estamos, como dicen, lo que yo tengo en mis manos nadie me lo arrebata. El Señor, todo lo que encontramos aquí acerca de estos elementos, todo lo cumplió Cristo, todo ello que hablaba de Cristo, porque Cristo siempre fue ese sacerdote vivo, y Cristo nunca tomó esa posición a la fuerza. Termino con esto y dejamos para la próxima enseñanza lo que tiene que ver con los sacerdotes. Cómo el Señor asumió el cambio sacerdotal de entre lo que es el sacerdocio levítico, arónico, a pasar al ser el sacerdocio según el orden de Melquisedec. En la palabra encontramos, en el Evangelio según San Juan, que el sumo sacerdote dijo que era mejor que muriera un hombre por la nación y no toda la nación por un hombre. Pero luego, cuando ya capturan al Señor Jesucristo y lo llevan frente al Sanedrín allá y lo están cuestionando, y le pregunta al sumo sacerdote: díganos la verdad, no nos perturbe más el corazón, ¿tú eres el Hijo del bendito? Y el Señor dice: sí, yo lo soy, yo lo soy. Y no solamente esto, sino que vosotros veréis al Hijo del Hombre. Bueno, todo esto que el Señor dijo. Pero el sacerdote se acerca a él y dice la Biblia que rasga sus vestiduras. Un sacerdote no podía tener ninguna expresión emocional. No podía, mucho menos rasgar sus vestiduras, porque no eran de él. Las vestiduras se les había dado Dios a Aarón y a toda su descendencia, pero las vestiduras eran de Dios o son de Dios. Así como en este tiempo los ministerios no son del hombre, los ministerios son de Dios. Dios. Y por eso hay personas que se engañan porque dice: pero Dios todavía me usa, aunque está caído. Sí, pero no eres tú, no soy yo, es el ministerio que Dios nos ha dado. Pero nuestra responsabilidad es guardar la santidad, guardarnos para Dios, honrar esto que el Señor hizo por nosotros y quiere seguir haciéndolo. Entonces, cuando este sumo sacerdote rasga sus vestiduras, está en cierta manera deponiendo, rompiendo un pacto que había hecho Dios con Aarón y abriendo la brecha para que Cristo, que no perdió su compostura, diera la apertura a ese nuevo sacerdocio, que no es según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Amados, les agradezco por habernos acompañado.